Amados queridos, Dios me los bendiga rica y abundantemente una vez más. Quiero que abra su Biblia y la tenga abierta en el libro de los Hechos. Mande a uno de sus hijos, vaya al carro, va a tener un par de minutitos ahorita, pero quiero que usted esté conectados con la palabra. En el libro de los Hechos vamos a estar hablando, amados, del encarcelamiento de Pablo en Filipos, pero el tema, amados, en general es: una buena actitud lo cambia todo. Y es mi deseo desde ya que el Señor nos pueda ayudar, amados, porque todo lo que necesitamos es una buena actitud. Me fascina, amados, cuando voy al mall, a cualquier lugar a hacer alguna compra. Me fascina cuando una persona se acerca a mí y me atiende con una buena actitud. Amado, la gente de éxito en estos días son gente que tiene una buena actitud. Dios me ha dado el privilegio de conocer aquí en nuestra iglesia, fuera de ella, a gente de éxito, gerentes de compañías, directores de compañías, gente emprendedora en la televisión, en cualquier medio, amados. Y algo que yo he descubierto, amado, y no es algo novedoso, es que toda esta gente tiene una buena actitud. Usted es apreciado en su compañía, en su trabajo, porque sabes, tienes una buena actitud. Una buena actitud rompe con esquemas, rompe con patrones. Y nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados, estamos en la obligación de tener una buena actitud. Así es que, amados, es mi deseo que el Señor pueda bendecirte con este mensaje. La actitud, iglesia y amados, es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores cotidianas. Es decir, que la actitud no es lo que se hace, sino cómo lo haces, cómo me comporto para hacerlo. La actitud es un sentimiento a favor o en contra de ti. La actitud es una respuesta emocional que las personas damos en diferentes situaciones de la vida, y es algo que nosotros, las personas, siempre vamos a recordar. La actitud, sea buena, sea mala, siempre va a quedar en el baúl de los recuerdos, amados. Una buena actitud puede ser como una pluma, pero una mala actitud puede ser como una espina. Amados, en esta época del COVID, la actitud de muchas personas ha cambiado para mal. Hemos caído en desesperación, hemos caído en irritación. Muchas personas tienen una actitud de temores, algunas tienen una actitud paranoica, ¿no es cierto? O sea, ya están llegando a un trastorno, un patrón de desconfianza para todo. Tenemos que comprender, amados, que nuestra actitud tiene el poder de ayudarnos a transformar lo que estamos viviendo en nuestra familia. Tenemos que ver que muchas veces hay situaciones en las cuales no podemos hacer mucho, no las podemos cambiar. Solamente, amados, podemos mejorarlas en ciertos aspectos. Pero hay cosas, amados, que sí podemos cambiar en nosotros, y esa es nuestra actitud. Nuestra actitud, amados, sí depende de nosotros. Es algo que yo estoy a un paso de ceder para que yo cambie mi actitud. Hay muchas cosas que no podemos cambiar de la noche a la mañana. Algunas de estas cosas se requiere de una intervención divina por medio de la fe. Pero repito, pero si hay algo que sí podemos cambiar este día, es nuestra actitud. Porque esa es la clave o el clavo, como dijo alguien, para que otras personas, amados, puedan ver en nosotros algo diferente. Amados queridos, una mala actitud, es decir, una actitud de amargura, una actitud de enojo, una actitud de ingratitud, de menosprecio, lo único que hace es afectarnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Porque una mala actitud crea un ambiente de decepción. Número 1, en la familia. Número 2, amados, en tu iglesia. Número 3, en el vecindario donde tú estés. Una mala actitud, amados, trae y crea un ambiente un poco tosco. Amados, nosotros necesitamos contagiar con nuestra actitud.
Cuando vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, encontramos un texto maravilloso. Dice: mirad bien, o sea, pon atención, observa bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. O sea, cuando comenzamos a caer mal, amados, a los hermanos, a la familia, es porque la gracia de Dios ya no brilla en nosotros. Y dice la palabra: mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una mala actitud, amado, contagia a tus hijos. Padres que no tienen una buena actitud, sus hijos van a absorber esa mala actitud. Y luego le preguntamos a nuestros hijos: ¿y usted dónde aprendió eso? Los hijos voltean a ver, algunos lo dicen, otros no lo dicen, pero lo han aprendido de nosotros. Una mala actitud contagia a tu familia. El Señor, amados, quiere que cada uno de nosotros cambiemos nuestra actitud. Una buena actitud denota, amado, varias cosas maravillosas, varias cosas importantes. Número uno, te trae bendición, aún en esos momentos difíciles que atraviesas. La buena actitud, amados, no es una energía, no, Señor, es la presencia realística del Espíritu Santo, amado, la cual tú vives en esa presencia en Él. Una persona con una buena actitud es una persona de bendición para sí mismo y para los demás. Una buena actitud te hace hacer lo mismo una y otra vez de la misma forma, amados. Y en cualquier lugar, tu actitud, amados, es algo que contagia la buena actitud. Una buena actitud es el deseo de estar contigo. Una buena actitud no te aleja de las personas. Al contrario, personas que tienen una buena actitud siempre están girando alrededor de personas. Es que da gusto estar con una persona que tiene una buena actitud. Una buena actitud, amado, el nombre de Dios es glorificado y hay poder de fe en esa buena actitud. Una buena actitud no es positivismo. Una buena actitud es el resultado de la humildad, de la mansedumbre, igual a buena actitud. Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a tener una buena actitud. No es cuestión de que porque ya está viejo tiene una mala actitud. No, Señor, lo que se cultiva de niño se lleva a lo joven, y lo que está de joven se transforma a lo maduro, amados. La buena actitud nos acompaña hasta que muramos, y ese es el deseo, amados, de nuestro corazón. Una buena actitud, amado querido, lo cambia todo por completo. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar a ese conjunto de personas que tenemos una buena actitud, porque con personas con buena actitud, amados, siempre van a haber un resultado distinto, diferente. Si hay una persona, amados, que me fascina y admiro mucho, es el apóstol Pablo. Cambió para siempre su actitud. Pablo tenía actitudes perversas, actitudes de perseguidor de la iglesia, actitudes criminales, actitudes de infundir temor, actitudes de arrogancia. Pablo, por su mala actitud, era despreciado. Pablo, por su mala actitud, no caía mal, caía re mal. Decir, ahí viene Pablo, amados, era salir mejor corriendo, porque este tipo caía mal. Tenía una mala actitud, perseguía a los cristianos. Amados, los únicos que podían estar cerca de Saulo de Tarso eran otros iguales a él. Personas con mala actitud siempre van a tener a un compañero en su camino, un compañero igual a él, igual a ella. Igual a aquellos que tienen una buena actitud, siempre van a girar alrededor de personas que también, amados, tienen la misma actitud. Pablo cambió, amados. Pablo cambió su actitud. Fue un cambio divino. Cuando llegó el Espíritu Santo en ese encuentro personal, amados, que vemos en Hechos capítulo 9, ahí vimos a un Pablo diferente. Hasta el nombre se cambió de Saulo de Tarso a Pablo. Hoy sí la gente le podía decir Pablito. Nosotros los hispanos, no es cierto, tenemos la tendencia de hacer esos diminutos a los nombres. Pablo, Pablito, no es cierto. Pero cuando alguien, amados, tiene una buena actitud, hasta nos brota con gozo el darle ese diminutivo, Pablito, no es cierto. Pero cuando alguien es tosco, es solamente Pablo, el hermano Pablo. Pero nosotros, amados,
cuando vemos una persona con una maravillosa actitud, amados, siempre le vamos a dar ese diminutivo de cariño, de amor, de admiración, porque una persona con buena actitud es una persona amada en cualquier círculo, amados, de la sociedad y en este círculo religioso nuestro también. Es por eso que cuando hablamos de actitud viva, eficaz y transformativa, amados, tenemos que ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue transformado. Su actitud, amados, fue cambiada radicalmente cuando Cristo llegó a su vida. Una buena actitud te lleva a la obediencia. Una buena actitud te acerca al Padre, aun cuando no entiendes lo que pasa, amados queridos. No cuestionas a Dios, sigues caminando con una buena actitud. La buena actitud me da éxito espiritual. La buena actitud me da éxito en la sociedad. Conversaba, amados, con un gerente de una compañía y le decía: sabes, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que en esta época, estas empresas como esta, en estas posiciones ven? Y me dijo esta palabra: lo primero que vemos es la actitud. La actitud, es que la actitud, amados, es fantástica. Necesitamos hermanos con una maravillosa actitud transformativa. Amados queridos, necesitamos caer bien en el cuerpo de Cristo. Necesitamos tener ese aroma de la actitud del Espíritu Santo proyectándose a aquellos que todavía vienen en crecimiento espiritual. Amados, por eso, cuando vemos Hechos capítulo 16, yo encuentro, amados, la actitud de este siervo de Dios, del apóstol Pablo. Fíjate que me fascina este texto, porque cuando comenzamos a ver del versículo 12, dice: y de ahí saltó a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Recuérdate que Pablo, amados, fue guiado por el Espíritu Santo. Pablo no iba a Filipo. Pablo tuvo una revelación de parte de Dios a través de un sueño, amado, y le cambió sus planes. Cierto, él iba para Asia, amados, pero Dios se le manifestó en sueño y se le presentó un varón macedónico. Te recuerdas de esa parte, el cual le decía que pasara por Macedonia, y ahí fue donde estuvo Pablo con otros más predicando la palabra de Dios. Entonces esto me conduce, amados, que una persona con una buena actitud es una persona muy pero muy espiritual, amado, muy pero muy obediente al llamado de Dios. Y ahí encontramos a Pablo en Filipo, obedeciendo la voz de Dios, obedeciendo, amados, a aquel que lo sabe todo, aunque muchas veces no comprendamos la voluntad de Dios. Amados queridos, la buena actitud siempre te hace dar un paso de fe hacia el frente. Por eso, amados, vemos a Pablo en Hechos capítulo 16 en Filipo. Amados, cuando vamos al versículo 14, yo le llamo cuando las cosas comienzan bien, y no siempre, amados, es igual. Dice el versículo 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Recuérdate, la fe viene por oír la palabra de Dios. Y esta mujer piadosa, Lidia, vendedora de púrpura, amado, estaba oyendo lo que estos siervos de Dios estaban predicando. Ahí comenzamos a ver el propósito de Dios, por qué Dios los mandó a Macedonia y por qué estaban en la primera ciudad de Macedonia, que era Filipo, predicando la palabra de Dios. Ahí comenzamos a ver, amados, el fruto de esta visión, el fruto de esa actitud de obediencia, amados queridos. Y esta mujer Lidia estaba escuchando el mensaje que Pablo y Silas estaban llevando, amados. Y dice la palabra: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Esta fue la primera mujer convertida en Macedonia, amado, en esta ciudad llamada Filipos, amados. Mira, una buena actitud en la vida de un creyente te da deseos de muchas cosas. En este caso, cuando vemos la actitud de Pablo, una actitud de fe, amado, lo primero que Pablo tuvo en su actitud es una actitud,
apasionada de predicar el evangelio. Él compartía a Jesús apasionadamente, obedecía apasionadamente. Pero lo más fabuloso del apóstol Pablo, amado, era su actitud. Dios lo había transformado y él quería compartir esa transformación, esa renovación nueva, amado. Aquel Tarso, amado, había quedado en el olvido. Este nuevo Pablo, con esta nueva actitud, tenía esa pasión de predicar el evangelio de Jesucristo. Compartía a Jesucristo, amado, de una forma linda. Su actitud era maravillosa. Contagiaba estar, amado, contagiaba escuchar a Pablo, porque su actitud era una actitud de fe. Ahora, cuando las cosas comienzan bien, no siempre será igual. Luciese, amados, que todo iba a estar, amados, viento en popa. Luciese que todo iba a ser una campaña evangelística de lugar en lugar. Luciese que donde ellos se iban a parar, la gente iba a aceptar venir a Jesucristo, amados. Ahora, cuando tienes una buena actitud, amados, muchas veces, aunque no entiendes los propósitos de Dios, tú sigues caminando. Por eso, amados, aun cuando no entendamos los propósitos del Padre, amado, Dios tiene todo en control. Cuando vamos al versículo 16, me fascina, amados. La actitud en la vida de un creyente es la expresión de varios sentimientos, amados. La actitud está ligada, escúchalo, a tu carácter. Tu actitud es la expresión de lo mucho que hay dentro de ti. Eso es fantástico. Una actitud espiritual te hace buscar siempre las cosas espirituales. No eres cambiante, no, amado. No eres como el camaleón, que de vez en cuando tienes una buena actitud, pero el día siguiente una mala actitud. No, Señor, los de Cristo somos consistentes en mantener siempre una buena actitud, aún en esos momentos difíciles. Cuando no entendemos los propósitos del Padre, versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, mira, yo le decía a mi esposa y le compartí esta palabra, y la quiero decir a ti. No te olvides de este detalle. Cuando Pablo iba a la oración, en este día en que ellos estaban allí en Filipo, ya se habían ganado a Lidia para Cristo y a muchos más. Pero ese día, amados, aconteció que mientras íbamos a la oración, dice Pablo, nos salió al encuentro una muchacha, no sabemos el nombre de ella, que tenía espíritu de adivinación. Es el único calificativo de esta muchacha, la cual daba gran ganancia a sus amos, o sea que era la utilidad de sus amos. Esta mujer era explotada a través, no sabemos si realmente era una mujer que adivinaba, pero sí era una mujer que de ahí sustraía dinero para con las personas. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. No estaba mintiendo, estaba diciendo una verdad, cierto. Esta mujer había visto a Pablo y a Silas, amados, que predicaban la palabra de Dios. Es posible que había escuchado lo que Pablo decía. Había visto la buena actitud, amado, esa parte espiritual de estos siervos de Dios. Y ella decía: quienes os anuncian el camino de la salvación. Amados, cualquiera diría: pero ¿qué estaba haciendo de malo esta mujer? Al contrario, una buena publicidad espiritual, ¿no es cierto? Estos hombres son los siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¡Wow! Amados, qué lindo. Abriendo brecha, abriendo camino, publicidad para que la gente viniese. Oh, pero aquí está el problema, el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, todo había comenzado bien, te dije al principio, pero muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. Y aquí comenzó el problema de los siervos del Señor. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Wow. Y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, error número uno, porque sí eran judíos, pero también eran romanos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer,
pues somos romanos. Sí, el problema de estos, amados, es que esta mujer, Dios le dio la bendición de sacarle ese mal espíritu, escúchalo, por voz del apóstol Pablo, y la ganancia de ellos, esa parte de adivinación se fue, y esta mujer ya no iba a ser un instrumento de explotación, amados, para estos que están acusando a Pablo. No lo acusaban por lo que hizo Pablo, más bien se inventaron el pretexto de que andaban enseñando una doctrina falsa a las costumbres de ellos como pueblo romano en esta ciudad de Filipo. Amado, cuando tenemos una buena actitud, siempre, aún en medio de las adversidades, vamos a aprender a salir adelante y a caminar con ellas. Es que la actitud, amados, es fantástica en nosotros. La derrota de un hijo de Dios, la derrota de un inconverso es por su mala actitud. Amados, cuando sufrimos por causa del evangelio, mira, cuando vamos al versículo 22 al 24, nos narra lo que aconteció por predicar el evangelio. Amado, a los de Cristo les pasan cosas difíciles y adversas, y es la actitud lo que muchas veces nos hace, amados, salir adelante. Es la actitud realmente lo que me delata a mí cómo yo estoy en Cristo. Muchos de nosotros, amados, caminamos bien mientras las cosas están bien. Tenemos una buena actitud. Es más, saludamos con cordialidad. Venimos a los servicios, ¿no es cierto? Pero cuando las cosas comienzan a fallar, nuestra actitud comienza a cambiar. Repito, nosotros no tenemos que tener el síndrome, amados, que cambiamos como el camaleón, que en época voy a tener una actitud diferente y en otra época otra diferente, que en la iglesia voy a tener una actitud, con los de afuera otra actitud. No, amado querido, no, amado querido, nosotros no somos falsos, somos auténticos. Necesitamos tener una buena actitud y que el Señor nos dé sabiduría cuando llegan esos días, es cierto, donde nos sentimos hasta nosotros mismos insoportables. Refúgiate en el Señor y mejor guarda silencio, vete a tu cuarto, duerma, haga lo que quiera, pero sabes, siempre tenemos que tener una buena actitud, porque somos cartas leídas. El mejor testimonio de un cristiano es su actitud. Amados, cuando sufrimos por causa del evangelio, ahí estaba Pablo, ahí estaba Pablo. Cuando servimos a Cristo es necesario tener una maravillosa actitud, porque vendrán momentos difíciles con la gente de afuera. Y algunas veces, esto es triste decirlo, inclusive con la gente de tu iglesia, de esta iglesia y de cualquier otra iglesia. El versículo 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados. Ahí comenzó, amados, mira, el atropello para Pablo y Silas. Rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Momento, amados queridos, andaban predicando el evangelio. Todo lo que habían hecho era bien, amados. Se habían ganado personas para Cristo, inclusive sacándole, amado, la fuente de dinero a esta mujer. Todavía con todo y eso era algo positivo, pero la gente no lo miraba así. Por eso se agolpó el pueblo contra ellos. Era mucha gente. Y aparte de eso, aquella gente que estaban girando en el gobierno, los magistrados, le rasgándoles las ropas, o sea que los llevaban y cada quien los jalaba, amados. Y para colmo les ordenaron azotarlos con varas, después de haberles azotado mucho. O sea que, amados, les daban la regla de 40 menos 1. Eso significaba, cuando dice que los castigaron mucho, los azotaron mucho, les daban 40 menos 1, amado. Eso significaba que volvían a castigarlos, porque la ley romana decía que una persona, cuando era azotada 40 veces, ya nunca más podía ser azotado. Por eso los romanos eran crueles, les daban 39 latigazos. 40 menos 1 es lo que significa, y después volvían de nuevo. Esa es la expresión. Los azotaron mucho. ¿Cuántas veces? No sabemos. Mucho. Sus espaldas estaban dañadas, sus piernas estaban dañadas, pero aún con todo y eso mantenían una buena actitud. Alabado Dios, amados. Les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad.
el cual recibió este mandato muy gozosamente, muy contentamente. Amados, los carceleros eran malvados, eran crueles, se gozaban en ver la destrucción de alguien. Por eso esto los recibió, amados, con un gran mandato. Los metió en el calabozo de más adentro. Eso significaba el de más adentro, el que estaba casi podrido, donde la gente moría y ahí apestaba a muerto, amados. Y estando en ese lugar, les aseguró los pies con el cepo. Habían dos tipos de cepo: aquel que caía sobre la cabeza y los brazos, y aquel que caía sobre los pies nada más. Amados queridos, ahí estaba Pablo, sufriendo por causa del evangelio de Jesucristo. Detengámonos aquí. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Es penoso. Por menos has abandonado el evangelio. Por menos te has ido de una iglesia. Por menos hemos hecho un gran escándalo. Amados queridos, tenemos que pasar sufrimiento muchas veces por causa del evangelio. Y muchas veces aquellas cosas que me están dañando no es por causa del evangelio, han sido por causa de malas decisiones que tú y yo hemos tomado. Y nos volvemos los mártires de las iglesias. ¿Por qué me pasa esto a mí? Por desobediente, por no tomar a Dios en cuenta anticipadamente. Ese es tu martirio. Santo el Cordero. Una buena actitud, amados, lo cambia todo. Una buena actitud lo cambia todo. Pero a medianoche, esto viene de gozo a mí, amados, no se puso ahí a decir: ¿por qué me pasa esto a mí? Y somos bien trágicos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No, Señor. Pero a medianoche, orando, que se te encienda el foco, iban a la oración, pero no terminaron yendo a la oración. Dios tenía propósitos, amados. Es que Dios nos cambia, amados, los propósitos de la noche a la mañana. Las cosas no se hacen como tú las planificas. Al final, Dios, amados, es experto en cambiar propósitos y planes. Aquí estaban orando, iban a la oración al principio, ¿te recuerdas? Hoy están orando. O sea que una vida espiritual siempre termina haciendo lo que Dios quiere que se haga. Una vida espiritual de oración, amados, no se interponen los problemas para que ya no ores. Al contrario, mientras más problemas tengamos, mayor tiene que ser nuestra oración. No es cuestión que ¿por qué me pasa esto a mí? No, Señor. Pero a medianoche orando Pablo y Silas, y para echarle limón a la situación, cantaban himnos a Dios. Qué tremendo. Yo quedo sorprendido, amados. Yo quedo sorprendido. Estaban orando, pero esa oración no era de reclamo. Señor, ¿por qué nos mandaste acá? No, estaban orando, amados. Yo te aseguro, por la salvación de los presos. Estaban orando, amados, por la salvación de ese carcelero. Estaban orando por todos los que estaban en esa cárcel en ese instante. Y la única forma, amados, que ellos tuvieron, aún en medio de esa circunstancia, amados, alababan, cantaban himnos. Y los presos, dice la palabra, los oían. Una buena actitud, aún en esos tiempos adversos, difíciles. ¿Sabes qué? Alabas el nombre de Dios. Es que la actitud es fantástica en nosotros, amados. Es fantástica. Entonces, ponga atención, sobrevino de repente un gran terremoto. Amado, yo no sé si cuando tú oras ha caído un terremoto. Y si hay un terremoto, creo que por desobediente la pared te cae a ti, mano. No es cierto. Pero mira, dice, orando, cantando, sobrevino de repente un gran terremoto. Es que, amados, una buena actitud tiene poder. Tiene poder. De tal manera que los simientes de la cárcel se sacudían. Y al instante, dice la palabra, se abrieron las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron.
Amado querido, si hay algo que necesitamos cambiar con urgencia, es la actitud. Muchos de nosotros operamos muy bien cuando no hay adversidad. Yo creo personalmente que el éxito de ver cosas lindas en la vida tuya y la mía es tu actitud. Una actitud espiritual nos lleva a otro nivel, de lo común a lo extraordinario, y de lo extraordinario a ser creyentes de alta definición. Necesitamos cambiar nuestra actitud, amados, más en esta época donde vemos actitudes, amados, vacilantes, donde vemos malas actitudes, amados. Nosotros los de Cristo necesitamos tener una buena actitud, amados, en el trabajo, en la iglesia, una buena actitud con tus hermanos, con toda persona, y no estarla cambiando, amados, dependiendo de cómo me siento. Así va a ser mi actitud. No, Señor. Los hijos de Dios, amados, somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento, que nuestra actitud vaya mejorando cada día. Y el plano de acción, el plano para ejercer esa actitud son las personas. Y mira, la actitud da testimonio de que realmente hay poder de Dios en tu vida. Una buena actitud es un acto espiritual sublime, iglesia. Por eso, amado, yo creo personalmente, te repito, que el éxito de ver cosas lindas en la vida espiritual comienza con una buena actitud, porque eso nos lleva a niveles de cristianos maduros. Cuando entendemos los propósitos del Padre, y todo por la buena actitud. Dice el versículo 27: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Él era responsable de todos los que allí estaban presos. Si un preso escapaba, la ley romana decía que él tenía que pagar con su vida por la huida de ese preso. Por eso él sacó su espada, amado, y se iba a matar. Carcelero malvado, castigó a los siervos de Dios, ¿no es cierto? Un carcelero que los mandó al calabozo de más adentro para que estuvieran más incómodos. Un lugar donde si no iban a morir por el cepo, amados, iban a morir por la infección que había en ese medio ambiente malvado. Este carcelero, ¿no es cierto? Yo me hubiera quedado callado, que se mate, amados. Era malo este carcelero, era malo, porque él pensaba que los presos se habían huido. Mas Pablo, aquel que había sido azotado por este mismo, aquel que había sido ultrajado, golpeado por este mismo, amados. Es que cuando tenés una buena actitud santa en el Espíritu Santo, amados, tú llegas a amar a las personas tal como son y las aceptas tal como son, amados. La iglesia de Cristo no está para incomodar a nadie. La iglesia de Cristo no está para sacarle lágrimas a sus congregantes. No, Señor. La iglesia de Cristo está para amarnos unos a otros, porque en esto conocerán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Oh, amado querido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas daño. Ninguno ha huido, todos estamos aquí. Entonces, falto de fe, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, aquel hombre fuerte, aquel hombre orgulloso, amados, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, aquí están los propósitos de Dios, amados. Oh, amado, alguien dice: es que yo no entiendo a Dios. Ni yo tampoco, amado, ya somos dos. Nadie entiende los propósitos de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Sabes, Dios tenía en su óptica divina que Lidia, que esa mujer que tenía espíritu de adivinación, y que este carcelero y estos presos conocieran a Jesús como su Salvador personal. ¿Lo logras ver, amado querido? ¿Qué debo hacer para ser salvo?
Pablo y Silas le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La historia continúa, y realmente toda la familia de este carcelero fue salva. Y estos fueron, podemos decir, los primeros miembros de la iglesia de este lugar. Y todo por la buena actitud. Amados, Dios Padre hizo muchas cosas en su voluntad, todo para que este carcelero escuchara el evangelio de Jesucristo, escuchar que en Cristo hay salvación. Y todo, amados, con la finalidad que toda esta gente que te menciono fueran salvas. Amados, tu actitud, mi actitud es maravillosa. Tu actitud no es positivismo. Tu actitud es un caminar constante en fe. Tu actitud es obediencia. Tu actitud es tan, pero tan valiosa en todo lo que tú haces, porque ese es el mejor testimonio, tu actitud. Con ella puede ser de mucha bendición para muchas personas, pero si te descuidas, también una mala actitud te aleja de las personas. Y no es que no haya amor, es que tu mala actitud hace que nadie quiera estar cerca de ti. Nuestra actitud es cambiada con la presencia del Espíritu Santo, porque hoy yo soy propiedad de Él. Hoy que Cristo mora en mi corazón. Si tú dices: ¿por qué no he cambiado? Las razones son muchas. Porque tal vez no has recibido a Cristo como tu Salvador personal. ¿Por qué no he cambiado?, dirá un creyente. Porque has recibido a Cristo como tu Salvador personal, pero Él no es tu Señor. Y ese ya no es problema del Espíritu Santo, es problema personal, espiritual tuyo y nada más. Observando, ¿te recuerdas? Pablo iba a la oración con Silas, pero en vista de todo lo sucedido, no llegaron al lugar donde ellos querían orar. Pero una cosa bien interesante: terminaron orando en una cárcel con una buena actitud, alabando el nombre de Dios. Hay muchas cosas que necesitamos cambiar, pero mira, amado querido, comencemos con una sola en este momento, en este día, con nuestra actitud. Y verás que las demás cosas que quieres cambiar vendrán poco a poco por añadidura, y tu vida comenzará a tomar nuevos matices. Iglesia amada, una buena actitud lo cambia todo. ¿Estás conmigo? Una buena actitud lo cambia todo. Contagiemos a nuestra familia. En el trabajo, que vean una actitud diferente. No seamos variantes como el camaleón. Pero amados, una buena actitud cambia todo. Vamos a orar y que el Señor pueda prosperar tus caminos, amados. Y que de una forma milagrosa, desde este instante, tu actitud, mi actitud, sea una actitud que glorifique el nombre de Dios. Al principio te dije algo: la humildad y la mansedumbre no son iguales. La humildad es lo que tú espiritualmente cultivas por dentro. La mansedumbre es la expresión de esa humildad. Y el hermano de la mansedumbre es lo que estamos hablando en este momento. Tu actitud es lo que la gente mira de ti. Dios te bendiga. Y vamos a orar. Padre,